Hola, buenos días. Pues hoy estamos aquí un día más en Radio La Voz Joven. Tenemos en la pecera a Tommy y un poco también a Agapito con, con su chupete. Y después tenemos también como entrevistador a Pedro Álvarez. Hola, buenos días, ¿qué tal? Yo, Celia Lorenzo. Y por último, pero más importante, a Miguel Ángel González. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues hoy venimos a presentar la revista Meridiano Cero en su tercera entrega, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, primero decir que es un placer, como siempre, estar aquí representando a Fundoro y colaborando en seguir abriendo la puerta para que todas las personas que nos oyen pues nos conozcan, y si ya nos conocen, pues que nos sigan visitando para que descubran todas las cosas que nosotros impulsamos, ¿no? Efectivamente, la revista Meridiano Cero fue una revista que creamos en el año 2021, una revista de divulgación científica. Me gustaría hacer, como introducción, hablar un poquito de las revistas científicas y qué lugar ocupa Meridiano Cero dentro de esas revistas científicas, ¿no? Si quien se dedica a la ciencia sabe que el medio de conocimiento, el medio a través del cual se dan a conocer los nuevos descubrimientos que se realizan en ciencia, se hace a través de publicaciones en revistas, ¿no? Entonces, las revistas científicas pues son revistas que se llaman de impacto, de alto impacto, ¿no? Se llaman así porque son revistas muy especializadas, ¿no? De tal manera que si uno lee un artículo publicado en una revista dedicada a la biología del desarrollo, por ejemplo, pues uno va a tener dificultades para seguir lo que allí se publica, porque el grado de especialización es muy alto. Bien, cuando nosotros nos propusimos en Fundoro crear una revista, desde luego nuestra idea no era crear una revista de este tipo, ¿no? Lo que nosotros pretendimos hacer en su momento fue crear una revista de divulgación científica que fuese leída por el mayor número de personas posible. Eso no quiere decir que no sea una revista rigurosa, porque lo uno no está peleado con lo otro. Es decir, uno puede hacer divulgación científica que llegue a la mayor cantidad de gente posible y guardar el rigor en lo que publica, de tal manera que aquello no se convierta en una revista del corazón, claro, sino que se convierta en lo que es, una revista de divulgación científica. Bueno, pues esa fue la idea que nos llevó a publicar Meridiano Cero, ¿no? Y estamos contentos porque vemos que la revista cumple con los objetivos que nosotros nos propusimos en un inicio, ¿no? Entonces, efectivamente, este es el número 3. La revista, como pueden ver, combina la información académica con el formato. Nosotros le dimos una gran importancia al formato, es decir, la forma en la que se exponen los artículos, en los que se combina pues, el lenguaje escrito con el lenguaje visual, ¿no? Que si uno abre la revista se da cuenta de que está llena de fotografías, porque la fotografía también es un medio de comunicación, ¿no? Entonces eso ha sido manejado por unas manos expertas, como son las de Mila Ruiz, que ha sido la maquetadora y diseñadora de los 3 primeros números de Meridiano Cero, y luego pues las personas que nosotros invitamos a participar en la revista. Si quieres ahora hablamos un poco de los apartados de la revista, pues son o personas que colaboran con nosotros en Fundoro, o personas que pertenecen directamente a Fundoro. Nosotros combinamos siempre, pretendemos que en cada número de la revista presentar novedades y que no sea siempre las mismas personas las que escriben, ¿verdad? Okay. Pues sí, o sea, digamos que el cometido es un poco, sin perder el rigor, un poco como codificarlo en un léxico y también en un soporte bastante accesible para el público. Eso. Pero ¿eso cómo surge? O sea, hay un sector intelectual de la ciencia que a lo mejor piensa que
que ese trabajo, que ese contenido científico se está perdiendo, no se está transmitiendo bien, o por el contrario es una demanda social. Digamos que hay un sector de personas que a lo mejor acuden a Fundoro o que incluso ustedes mismos lo pueden ver en la sociedad, quizás un nicho al que no está llegando ese contenido intelectual porque hay una barrera de código, una barrera de soporte, no sé cómo... Las dos cosas, Celia, sí. Las dos cosas que has citado influyeron en la creación de la revista, efectivamente. Es un medio, es un canal más de divulgación de la historia de la ciencia y efectivamente ese nicho, como tú dices, estaba vacío. Entonces, hacía ya algún tiempo que nosotros nos habíamos propuesto la creación de esta revista de divulgación. Lo que pasa es que no es sencillo, porque tienes que formar un equipo, que ese equipo esté compenetrado, que exista una idea común para llevar a la práctica ese proyecto. Bueno, y eso lleva tiempo y lleva esfuerzo, pero nosotros nos empeñamos en hacerlo y al final pues surgió el proyecto y es un proyecto que, como digo, ya lleva 3 publicaciones y que yo espero que continúe en el futuro inmediato de la Fundación, es decir, que el equipo nuevo de gobierno que se incorporará en septiembre, pues siga editando un número anualmente de Meridiano Cero. Eso es lo que yo espero y estoy seguro que va a suceder así, ¿no? Claro. Y bueno, antes de meternos tanto en detalle con el contenido y un poco los apartados de la revista, bueno, aquí la tenemos en físico, pero sí, realmente se rige más por un soporte digital. Sí, es que hemos querido que sea así porque, primero porque estamos en una época en la que la sostenibilidad es muy importante, ¿no? Reducir al máximo el gasto en papel pues es una prioridad para todas las instituciones como la nuestra. Y en segundo lugar, porque creo que en el formato de la revista se adapta muy bien a que sea consumida en forma digital. Es decir, el acceso a la revista es inmediato, solo hace falta entrar en la página web de la Fundación. En la portada de la página web ya hay un enlace que te descarga directamente la revista. Y cuando uno descarga la revista en su móvil, en su ordenador, en donde quiera, pues uno se da cuenta de que la calidad de las visualizaciones que hace allí no tiene nada que envidiar a la de papel. Por tanto, pues si colaboramos a la sostenibilidad y al mismo tiempo no nos gastamos tanto dinero en publicaciones en papel, pues estamos caminando en el mismo sentido, ¿no? Y yo creo que funciona bien porque la gente generalmente se las descarga. Hemos hecho una pequeña tirada en papel porque siempre tenemos compromisos con nuestros patrocinadores, con las instituciones que forman parte del patronato, bueno, y con gente como Radio Joven, que tiene la amabilidad de invitarnos a participar en su programa, ¿no? Bueno, Miguel, yo te quería preguntar sobre cómo ha sido ese proceso de sintetizar la información y de intentar facilitarla para que pueda ser comprendida fácilmente por todos los lectores, porque al final la ciencia, como cualquier otra rama de estudio, puede llegar a ser realmente profunda e intensa, ¿no? para alcanzar esa comprensión de los contenidos. Entonces me interesaba un poco ese tema, ¿no? De cómo consigo que un campo de estudio muy grande y muy complejo pueda ser totalmente accesible para cualquier persona, cualquier usuario. Bien, en primer lugar, la selección de las personas que escriben en la revista es un trabajo nuestro, ¿no? Es decir, en la revista existe un comité, que es un comité de selección de las personas y luego de los temas a tratar. Y luego la forma en la que se exponen esos temas, eso ya es trabajo del autor o de la autora. Y eso que tú dices, Pedro, es muy importante en ciencia. Es decir, un buen divulgador o una buena divulgadora científica tiene que ser una persona que en primer lugar domine completamente y perfectamente su materia. Es decir, hay por ahí, existe la creencia de que cuando un profesor o profesora explica un tema y no hay quien lo entienda, pues es mejor profesor o mejor profesora. Eso es rotundamente falso. Es decir, aquella persona que domine de verdad un tema, el grado
de dominio de ese tema está en proporción directa a la claridad con la que él lo transmite. Y entonces eso entra dentro de los factores que nosotros nos fijamos para seleccionar. Es decir, hay personas que comunican muy bien, y comunican muy bien aunque el tema del que esté hablando sea muy complicado. En el primer artículo de la revista tenemos un buen ejemplo. Sí. Es decir, hay un artículo sobre mecánica cuántica. La mecánica cuántica es una disciplina de la física muy complicada, muy complicada. Lo primero que te dice cualquier especialista de mecánica cuántica es que es un territorio, cuidado, es un territorio que es muy árido, muy difícil de comprender, uno tiene que manejar muchas claves para llegar al fondo del asunto. Bien, pero ¿se puede hacer un artículo de divulgación sobre mecánica cuántica? Claro que sí. Eso lo tiene que hacer un señor, una señorita, una señora, como sea, que domine ese tema y que gradúe de alguna forma el contenido para que sea comprendido por la mayor parte de las personas que lo vayan a leer. Eso lo hemos conseguido con Daniel Alonso Ramírez, que es el autor del artículo de mecánica cuántica, que es un profesor de la Universidad de La Laguna, que ha colaborado con nosotros en otros proyectos. Pero yo por eso digo que la divulgación científica, yo lo suelo comentar mucho en mis intervenciones públicas, la divulgación científica es una cosa muy complicada. Muy complicada porque uno se mueve siempre al filo del abismo. Uno es como si caminara siempre por un sendero que está flanqueado por dos barrancos. A la derecha está el barranco del excesivo academicismo. Es decir, si tú eres excesivamente academicista, no hay quien te entienda. Pero por el otro lado está el barranco del discurso vacío. Es decir, que no estás contando nada. Entonces, uno siempre tiene que seguir por la vereda sin caer en ninguno de los dos barrancos. Y eso es complicado. Total. Eso es complicado, pero bueno, nosotros estamos contentos porque vemos que la selección que hacemos pues funciona, porque la gente se interesa por los artículos y le da valor a lo que publicamos, ¿no? Entiendo. O sea, ¿es ese el único criterio que se sigue en la revista o hay una línea científica o disciplinar concreta? No, no es el único. Es decir, es un aspecto muy importante que la estructura del artículo pues, sea comprensible y pueda ser asequible. Eso es muy importante. Pero luego está también, efectivamente, nosotros nos esforzamos porque los temas sean variados, porque los temas estén en consonancia con la línea de actuación de la Fundación, que como saben, nosotros nos dedicamos a la promoción y difusión de los estudios relacionados con la historia de la ciencia, ¿no? Eso es muy amplio. Entonces, la historia de la ciencia, si de entre todas las ventajas que tiene, de entre todos los valores que tiene, hay uno que destaca sobre los demás, que es la interdisciplinariedad. Es decir, en historia de la ciencia se pueden mezclar pues, personas que se dedican a la física, que se dedican a la matemática, que se dedican a la filología, que se dedican a la historia, que se dedican a las ciencias del deporte. Es decir, estamos hablando de aspectos que han formado parte de la historia de las disciplinas científicas. Y ahí siempre hay nexos. Entonces, digamos que la ventaja que nosotros tenemos es que nuestro campo de acción es muy amplio. Y entonces ahí tenemos, digamos que facilidad para seleccionar temas y para intentar que en todos los números de la revista, pues toquemos cuanto más temas mejor. Si uno hace un seguimiento de los 3 números, cosa que se puede hacer en la página web de la Fundación, uno puede bajarse los 3 números, uno ve que hay un tema que es redundante en los 3 números, que es el estudio de las expediciones y viajeros científicos en Canarias en los siglos XVIII y XIX. ¿Por qué esto es así? Bueno, pues porque la colección museográfica Expediciones y Viajeros Científicos en Canarias pues ha sido el proyecto al que le hemos dedicado los últimos 4 años en la Fundación. Y claro, es un megaproyecto que está todavía por explotar,
que queremos que la gente conozca y que queremos que la gente se acostumbre a visitar nuestra sala y a participar en nuestros talleres que próximamente se pondrán en funcionamiento. Por eso, en los 3 números, pues uno encuentra siempre una referencia a las expediciones científicas, ¿no? Pero bueno, después hay artículos sobre historia de la medicina, sobre historia de la física, sobre historia de la matemática. Es decir, ahí, como digo, siempre intentando buscar la diversidad en todo aquello que esté relacionado con lo que la Fundación hace, ¿no? Te quería preguntar, Miguel, si hay algún tema en concreto que hayan notado que por casualidad tiene un mejor acogimiento por parte de los lectores. Es decir, un tema que realmente ustedes noten que gusta mucho o que está muy demandado. En general, las expediciones y viajeros científicos en Canarias, ¿no? Últimamente está muy de moda y ya estamos planteando dedicarles seguramente el próximo año una jornada en la Fundación. Está el tema de la inteligencia artificial. Claro. El tema de la inteligencia artificial está muy de moda y todo el mundo te pregunta por la inteligencia artificial. De hecho, en el último seminario Orotava de Historia de la Ciencia dedicamos una conferencia a la inteligencia artificial. Seguramente en un próximo número de la revista aparecerá un artículo sobre la historia del tema de la inteligencia artificial, ¿no? Pero eso porque está de moda, ¿no? Nosotros tenemos que cuidar que, como dije antes, la revista sea lo más diversa posible, ¿no? Por ejemplo, estoy recordando en el segundo número, nosotros publicamos un artículo que a mí me hizo especial ilusión y que funcionó muy bien. Era la descripción de un proyecto que lleva a cabo una investigadora del CSIC, amiga nuestra, María Dolores Martín Bermudo, que trabaja en Sevilla, sobre biología del desarrollo. Bueno, pues esta mujer, con otras 2 amigas que trabajan en Cambridge, montaron una ONG para llevar a África el estudio experimental de la drosófila. La drosófila es la mosquita esta llamada mosquita de la fruta, mosquita del vinagre, que fue y que es importante porque fue el material de experimentación en genética. Se ha utilizado mucho en genética. Bueno, pues cuando yo me enteré que esta mujer y sus amigas habían creado esa ONG que se llama Drosáfrica, pues le propuse escribir un artículo para nuestra revista. Bueno, ese artículo fue un éxito total y absoluto. Es decir, a mí la gente que me felicitaba por el número 2 de la revista, me felicitaba sobre todo, me felicitaba también por el resto de los contenidos, pero sobre todo por el artículo de Drosáfrica, ¿no? Son temas que tienen que ver con la historia de la ciencia, obviamente, porque que le pregunten a todos los experimentadores que se han formado en África gracias a esa ONG y que son aspectos de la ciencia que a mi juicio merecen ser conocidos, porque muchas veces uno tiene la idea de que los científicos están encerrados en su laboratorio y que no les interesa nada de lo que ocurra afuera. Bueno, la obra de la doctora Martín Bermudo pues nos dice todo lo contrario, ¿no? Es decir, una persona que está comprometida con su trabajo y que en sus ratos libres crea una ONG para que en África puedan empezar a trabajar en el campo en el que ella es una experta internacional. O sea, digamos que hay como una masa muy heterogénea de artículos, ¿no? Que van a lo mejor desde la física cuántica, pasando por Plinio, hasta sí. Aplicaciones prácticas de las matemáticas a la pandemia, ¿no? Sí. Entonces, ¿y cómo se disponen, cómo se organiza? Sí, efectivamente. Nosotros cuando diseñamos la revista decidimos crear 5 áreas o 5 apartados, ¿no? Esos apartados son actividades. Ahí metemos un poco lo que son proyectos recientes en la Fundación. Ahí es donde está el artículo del que hablaba antes de la historia del origen de la mecánica cuántica, de la física cuántica. Y luego tenemos también una referencia a uno de los talleres que hacemos en la Fundación, que tiene que ver con la impresión con luz.
¿no? Es decir, los talleres que nosotros hemos implantado en la Fundación es otra forma de acercar a la gente a la Fundación. En este caso, Mila Ruiz, que es la maquetadora y diseñadora de la revista, es la responsable de esos talleres. Bueno, pues ha escrito un artículo sobre uno de esos talleres, donde se describe qué es lo que se hace en ese taller y qué es lo que se pretende con él, ¿no? Aprovecho para decir que ese taller se va a convocar otra vez, seguramente a finales de este mes de julio, o si no, a principios de septiembre. Son talleres de libre acceso, ¿no? El segundo apartado, la segunda sección de la revista, está dedicado a las expediciones científicas, los viajeros de las expediciones científicas. Aquí tenemos un artículo de nuestro amigo José Oliver Frade, que es profesor de la Facultad de Filología Francesa de la Universidad de La Laguna, que nos habla de la figura de un botánico que estuvo por aquí a principios del siglo XX, que es Joseph Pitag. Luego tenemos el tercer apartado, que se refiere a reseñas de libros o exposiciones, donde aquí hay una referencia a la colección museográfica. Aquí hay un artículo donde se explica cómo se llevó a cabo la última fase de la colección museográfica. Está también la referencia de la última exposición que se hizo en la Fundación, cuyo autor fue Miguel Hernández, que tenía que ver con estampas sobre evolución. Luego hay otra sección que está dedicada a personajes. Aquí es donde se habla de lo que comentaba Celia, de los escritos de Plinio, y que tienen que ver con el conocimiento de las Islas Canarias, con los conocimientos antiguos de las Islas Canarias. Está escrito por Arnoldo Santos, que es un colaborador nuestro de la Fundación, un botánico de prestigio internacional. Luego, en actualidad, que es la última sección, pues ahí hablamos de temas pues, que presiden el día a día, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, ahí es donde hemos metido un artículo de Iker Atienza, que es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que tiene que ver con los modelos matemáticos que se usan actualmente para combatir las epidemias, ¿no? Epidemias como la que sufrimos del COVID y como las que desgraciadamente seguramente vamos a sufrir en un futuro cercano, y que nosotros tenemos que armarnos para defendernos de esas epidemias, ¿no? Bueno, pues los modelos matemáticos son instrumentos que están funcionando muy bien para el control de esas plagas, ¿no? De esas epidemias, perdón. Y luego tenemos una sección fija, que es la que cierra la revista, que se titula Desde un rincón de ultramar. Está metida también en la actualidad, pero aquí lo que hace Eric Stengler es un amigo nuestro que trabaja en Estados Unidos, y que allí en Estados Unidos él está impartiendo una asignatura de museología en un máster. Entonces él todos los años nos manda un artículo sobre lo último que ha hecho. ¿Y por qué lo hace? Bueno, porque Eric ha utilizado su experiencia en la Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia para llevarla a esa asignatura que él imparte de museología. Por tanto, a nosotros nos parece interesante que él en cada número de la revista actualice y nos cuente qué es lo último que se ha hecho o que él ha hecho con sus alumnos de museología, ¿no? Bueno, pues eso es un poco la estructura de la revista que intentamos siempre respetar y en ella colocar los diferentes artículos. Claro. Y teniendo en cuenta que ya, bueno, esta es la revista número 3, ¿han recibido algún tipo de feedback con las anteriores para ir poco a poco mejorando, ya sea el formato, el contenido, sí, adaptaciones? Claro. Lo que pasa es que ese tipo de comunicaciones son por vía interna. Es decir, nosotros tenemos, nosotros no abrimos, como se hace ahora, un hilo en las redes sociales. Para nada. Nosotros lo que hacemos es, efectivamente, distribuir la revista y luego escuchar. Claro que sí. Escuchar las críticas que vienen de las personas que leen la revista, y efectivamente somos receptivos a esas críticas. De hecho, incorporamos a los sucesivos números muchas de las cosas que notamos que faltan, ¿no? Por ejemplo, voy a poner algo que nos llegó
de manera muy reciente y que vamos a incorporar para el cuarto número, ¿no? La revista tiene una serie de colaboradores. Antes nombré a Mila Ruiz, que es la maquetadora. Luego está Alberto Relancio. Alberto Relancio se encarga de la corrección de textos y de la selección de imágenes, ¿no? Y el otro día una persona muy querida por nosotros nos comentó que echaba en falta la formación o la existencia de un consejo asesor en la redacción de la revista. Un consejo asesor que de alguna manera revisase todos los artículos antes de ser publicados, para intentar evitar que se cometa pues, algún fallo, alguna equivocación del nombre de una planta, de la ubicación de una planta, que se dice que está en el Hierro y a lo mejor no está en el Hierro, sino que está en La Gomera, ¿no? Bueno, ese tipo de detalle pues sería corregido si tú dispones de un consejo asesor formado por gente de distintas disciplinas que le eche un vistazo a todos los artículos y que te prevenga de algún posible fallo de esta naturaleza, ¿no? No lo habíamos hecho, pero lo vamos a hacer. Eso es una prueba de que estamos abiertos efectivamente a todas las aportaciones y sugerencias que nos hagan las personas que conocen el proyecto, claro. Pues digamos que el contenido de la revista pues cierra un poco con los temas de actualidad, ¿no? Termina apelándonos directamente, ¿no? con la ciencia aplicada. Pero a mí me interesa también en la contraportada que encontramos la miscelánea sexta de Sabino Bertelot, en la que describe un poco la Orotava, ¿no? Y a mí me interesa cuando él dice que la Orotava es una tierra privilegiada. Y a mí me gustaría preguntarle si hay una conexión así prestigiada o privilegiada entre la ciencia y la Orotava. ¿Qué relación tiene la ciencia y la Orotava? Bueno, la Orotava efectivamente fue un sitio privilegiado entre los viajeros y viajeras de los siglos XVIII y XIX, porque todas las personas que nos visitaban en aquella época pasaban por la Orotava. ¿Y por qué pasaban por la Orotava? Pasaban por la Orotava porque era ruta obligada en la ascensión al Teide. Yo ya conté aquí en esta radio en alguna ocasión, pero lo vuelvo a hacer, que Canarias fue foco de atracción de los expedicionarios científicos por tres razones fundamentalmente. Primero, porque había expediciones que pasaban por aquí y que hacían escala en Canarias, dado su posición estratégica en sus viajes hacia América. Entonces era punto de parada obligatoria para obtener víveres y prepararse de alguna manera en su viaje hacia el nuevo continente. En segundo lugar, porque los primeros viajeros que pasaron por aquí ya dejaron constancia de que la flora, la fauna de Canarias, la vulcanología de Canarias tenía características muy especiales que bien merecían una visita. Y el tercer lugar era el Teide. El Teide, esa referencia que tenían los navegantes, está por ahí escrito, que el Teide era la última imagen que tenían los navegantes que abandonaban la vieja Europa para dirigirse hacia América, ¿no? El Teide fue considerado durante muchísimo tiempo la montaña más alta del mundo. Entonces, que en Canarias estuviese el Teide, eso actuó también como factor de atracción para los visitantes. ¿Y qué pasaba? Que cualquier persona que visitase Canarias con intención de subir al Teide tenía que pasar por la Orotava, porque estaba en la ruta de ascensión a la Orotava, ¿no? Entonces, por eso, entre otras cosas, es por lo que habla de la singularidad y de la importancia de la Orotava, ¿no? Bueno, eso si nos lo preguntan a los villeros, nosotros podríamos añadir muchísimas más cosas acerca de por qué la Orotava es importante, ¿no? Pero la Orotava efectivamente fue importante en aquella época porque era un lugar bien conocido. ¿Sí? Todos los viajeros y viajeras ilustres que pasaron por aquí tuvieron obligatoriamente que conocer la Orotava. Claro. Pues no sé si prefieren que cerremos ya con estas palabras a la Orotava o si quieren añadir algo más. Si quieres puedo contar también, yo creo que de la revista ya podríamos dejarlo aquí, animar a la gente
a que se descargue la revista, y que la conozca. Y podríamos pasar a otra cuestión que también está de actualidad, que tiene que ver con un trabajo que hemos hecho recientemente y que también presentamos en la última rueda de prensa donde sacamos la revista, que es la recreación virtual del funcionamiento de dos molinos de la Orotava, de la Villa Arriba, como son el molino de Josefina y el molino de las Cuatro Esquinas. A mí me gustaría hablar un poquito sobre esto y aclarar algunas dudas que he visto que se han suscitado en las redes sociales, ¿no? Porque como siempre, cuando se hace una rueda de prensa, pues en las redes sociales pues, se hace eco de la información que se aporta, ¿no? Y he visto que hay una cierta confusión, porque hay gente que está equivocada a la hora de interpretar el objetivo y la naturaleza de este trabajo que se ha hecho, ¿no? A ver, el trabajo que ha hecho, por cierto, Borja Borges, que es un colaborador de la Fundación, que ha sido el autor de esta recreación virtual, fue un trabajo que nosotros le encargamos para completar una maqueta que nosotros tenemos en la entrada de la Fundación. En la entrada de la Fundación nosotros tenemos una maqueta de estos dos molinos emblemáticos de la Orotava. Solo de estos dos, que son el molino de las Cuatro Esquinas y el molino de Josefina. Por supuesto que en la Orotava existieron muchísimos más molinos. Nosotros mismos en la Fundación tenemos una exposición que es de las primeras que hicimos en Fundoro, que data de los primeros años de la década del 2000, que tiene que ver, se titula la exposición Los latidos del agua, y también puede ser consultada en la página web. Pues yo animo a que la consulten para que vean que allí sí que están descritos todos los molinos de la Orotava. Pero en concreto este trabajo que ha hecho Borja no está relacionado con todos los molinos de la Orotava, sino que está relacionado con los dos molinos que nosotros tenemos representados en la maqueta. ¿Por qué hicimos nosotros esa maqueta en su día? Bueno, la hicimos porque nos pareció interesante colocar en el hall de la Fundación algo que actuase como atracción, como gancho a las personas que circulaban por delante de la Fundación. Y dijimos, mira, vamos a buscar una manera de que la gente que pase se quede mirando y diga, pues mira qué bonito. Esos son los molinos de las Cuatro Esquinas y de Josefina. Voy a entrar a verlo. Y entonces aprovechar para que además de entrar a ver esa maqueta, pues conociesen la Fundación. ¿Qué fue lo que pasó? Que cuando nosotros encargamos la maqueta, le encargamos al maquetista también que dispusiera del mecanismo de funcionamiento de los molinos. Es decir, que cuando uno viese la maqueta, uno se diese cuenta de cómo funcionaba la piedra del molino, cómo se molía el grano y tal. Lo intentó, pero esa maquinaria se estropeó y dejó de funcionar. Con lo cual la maqueta se nos quedó coja. ¿Qué hicimos? Pues encargarle a Borja que hiciera una reconstrucción virtual en 3 dimensiones del funcionamiento del molino. ¿Para qué? Para que las personas que visitasen esa maqueta, pues de alguna manera tuviese una idea de cómo era el funcionamiento interno del molino. Y eso se puede ver. Ahora se puede ver. Hemos colocado una pantalla allí que cuando uno ve el trabajo de esa reconstrucción virtual, uno se da cuenta de cómo funcionaba un molino. Con lo cual, este trabajo que nosotros presentamos el otro día viene a complementar la maqueta que allí está hecha, pero no tiene como objetivo hablar de la ruta de los molinos de la Orotava. Eso es otra cosa. ¿Vale? Eso es otra cosa. Es decir, uno puede hablar de la ruta de los molinos, que efectivamente empezaba desde mucho más arriba, pero, como digo, el objetivo de este trabajo no era ese. El objetivo de este trabajo era complementar la maqueta de los dos molinos que en su día nosotros hicimos para colocar en el hall de la Fundación. ¿Vale? Entonces es un trabajo muy bonito que se puede ver allí en Fundoro. Cuando uno entra está expuesto en un televisor y se puede ver también en la red. Se puede ver en la página web de la Fundación, se puede pinchar y ver el trabajo que Borja ha hecho, como es una reconstrucción virtual animada,
¿Por qué animada? Pues porque no hemos tenido la posibilidad de grabar cómo funcionaba de verdad un molino con el curso de agua, porque eso ya no existe. Claro. Ahora los molinos que nos quedan funcionan con otra fuente de energía, pero antes funcionaban con el curso de agua que pasaba por su interior, ¿no? Entiendo. ¿Ha quedado claro? Sí, totalmente claro, sí. Muy interesante, la verdad. Bueno, pues si quieren preguntar alguna otra cosa sobre la fundación, ahora, si no me preguntan, yo sigo hablando hasta que me corte. Vale. Ahora estamos preparando, porque nosotros no paramos, estamos preparando una exposición que vamos a hacer en el patio interior de la fundación. El patio interior de la fundación lo vamos a dedicar a exposiciones temporales. Hasta hace 2 días, hoy que es miércoles, efectivamente, hasta el lunes, estuvo una exposición temporal precisamente sobre sobre los latidos del agua que yo comenté antes. Ahora estamos preparando una exposición sobre retratos de científicos y tecnólogos que de alguna u otra manera han estado relacionados con Canarias. Esta exposición ha sido ideada y diseñada por Marcos Guimerá y digamos que la exposición consta de unos 40 retratos que han sido todos hechos por José Luis Sánchez, que José Luis Sánchez es un profesor jubilado de historia, que dio clases de historia durante muchísimos años en el Instituto Villal Barbás y que ha sido el encargado de hacer cada uno de estos retratos, ¿no? Bueno, pues la exposición yo calculo que estará abierta al público a finales de esta semana y desde luego están todas las personas que nos oyen, nos escuchan, están invitadas a pasar por la fundación y visitar la exposición. Otra cosa, siempre hay gente que me pregunta, pero, es que uno puede entrar a la fundación y no tiene que pagar. No, en la fundación no se paga por nada, no se paga por nada. Lo que nos falta es nosotros pagar a la gente que va a visitarnos, ¿no? Pero no, allí no se paga por nada. Es decir, la fundación es una institución que está abierta al público y que está y que todo lo que allí se muestra, la colección museográfica, la maqueta que está a la entrada, la colección itinerante la exposición itinerante que estará en el patio, que ahora es la de los retratos, pero más adelante será otra, eso está puesto allí para que las personas vayan a visitar. Eso sí, de momento nos tenemos que conformar con que la visita sea por la mañana, de 9 a 1, porque no tenemos personal para atenderlo por la tarde. Claro. Estamos trabajando para intentar que por lo menos los sábados por la mañana se pueda visitar la fundación, pero eso todavía está en veremos. Yo soy optimista, creo que cuando se vuelva de las vacaciones en septiembre ya se podrá visitar la fundación los sábados por la mañana, yo creo que sí, pero no lo voy a asegurar porque después me dicen, no, es que tú dijiste en la radio. Claro, no, yo dije que se iba a intentar hacerlo, ¿no? Para que quede claro. Y bueno, yo soy optimista con respecto a eso. Interesante. Bueno, ahora que nos has hablado también de que estaban haciendo estas exposiciones con diferentes temáticas y demás, me pica un tema en concreto la curiosidad y bueno, ahora desde hace un par de años ha habido un boom bastante fuerte en cuanto a todo lo que es relacionado al universo, con los lanzamientos del James Webb, el Euclid por parte de Europa. Entonces, quería saber si por casualidad han contemplado este tema para una futura exposición o incluso para un nuevo artículo de la siguiente revista. Para una exposición no, la verdad, pero para artículos, no solo en revistas, sino para ponencias en nuestro seminario, desde luego que sí. De hecho, por aquí han desfilado auténticos especialistas, que además son magníficos comunicadores. Como ya dije antes, nosotros no solo nos fijamos en el currículum de los autores o de las autoras, sino además siempre que antes de invitarlos, intentamos escucharlos en alguna charla anterior, intentamos indagar de cómo se desarrollan en las conferencias, ¿no? Porque si vemos que una persona es muy buena en su trabajo, pero luego es un tostón escucharla, pues claro, como sí. Comprenderás, nosotros para que se nos duerma la gente, no. Pero no, por aquí han pasado gente del astrofísico, que son gente muy brillante,
muy buenos comunicadores y comunicadoras, y desde luego que vamos a tener presente este tipo de cosas que están de actualidad para la organización de futuras jornadas y de futuros cursos, claro que sí. Aparte de que también existe un correo corporativo en la Fundación donde la gente puede hacer lo que tú acabas de hacer ahora, Pedro, de sugerirnos cosas. Y mira, ¿y por qué no se interesan por este tema y tal? Bueno, a veces nosotros no lo sabemos todo. A veces hay temas que a las personas que estamos allí se nos escapan y nos llega una sugerencia como la tuya y decimos, pues mira, esto es una cosa interesante. Vamos a buscar a quién podríamos traer y tal. Y muchas veces hemos funcionado así. Claro. Pues nada. Y bueno, agradecemos a Miguel Ángel, a Pedro, a Agapito, a Tommy. Y pues nada, ya saben que tienen la revista en la web de Fundoro. También tienen esas exposiciones temporales y bueno, las maquetas virtuales, ¿no? La recomposición de Borja Borges, ¿no? Bien. Vale, pues nada. Y la visita a la colección museográfica, que sigue abierta, Vale. y que todavía yo sé que hay mucha gente en la Orotava que no conoce. Entonces, dese la oportunidad de descubrir si les gusta o no, porque yo estoy seguro que una vez que la vean van a decir, ¿y esto estaba aquí en la Orotava? Pues sí, eso estaba aquí en la Orotava y te lo estabas perdiendo. O sea que nada, que estaremos encantados de recibir a cualquier persona que decida darse una vuelta por la Fundación. Y a ustedes, Celia y Pedro, muchísimas gracias por la entrevista esta que nos han dedicado. ¿Vale? Muchas gracias a ti, Miguel. Venga, hasta luego.